Hola y bienvenidas a este 15º episodio de Más Loca que Acompañada. Soy la que se complica y hoy no vengo a hablar de ellos, vengo a hablar de nosotras. Sí, de nosotras, de cómo nos relacionamos entre mujeres, de cómo a veces el problema no es la traición en sí, sino hacia dónde apuntamos la culpa cuando nos duele. Porque seamos honestas, cuando descubrimos que nuestra pareja fue infiel, la primera reacción muchas veces no es mirar a él, sino a ella, a la otra, a la que se metió, a la que supuestamente arruinó algo que era nuestro. Pero hoy quiero que lo hablemos sin rencor, sin drama, sin necesidad de hacer quedar mal a nadie, solo para entender por qué entre nosotras a veces nos cuesta tanto reconocer quién realmente nos falló. Cuando algo nos rompe, el cerebro busca un culpable. Necesitamos darle sentido a ese dolor y culpar a la otra mujer es casi automático. ¿Por qué? Pues porque nos enseñaron que la otra siempre es la enemiga. Nos criaron con historias donde las mujeres se pelean por un hombre, no con hombres que asumen responsabilidad. Entonces, en lugar de mirar al que nos prometió lealtad, nos giramos hacia ella. Y es curioso, ¿no? Porque él fue quien miró, quien buscó y quien eligió. Sin embargo, muchas veces lo justificamos. Ella lo sedujo, ella sabía que tenía pareja, él no es así, la culpa fue de ella. Pero no, amiga, no. Él no te fue infiel por ella, te fue infiel con ella. Y eso lo cambia todo. A veces culpar a la otra es una forma de anestesia. Porque si lo culpas a él, tienes que aceptar que quien te falló fue la persona a la que amabas. Y eso duele más que odiar a una desconocida. Decir, ella me lo quitó, suena menos devastador que admitir, él no me eligió. Pero ninguna mujer te quita a alguien que realmente quiere quedarse. Si se fue, no fue porque ella asistiera. Fue porque él decidió irse aún sabiendo lo que tú sentías. Y ojo, no se trata de odiar a los hombres, ni de irnos al extremo de pensar que todos son iguales. No. Se trata de abrir los ojos y decir, quien me debía respeto no lo tuvo. Punto. A mí me fueron infiel en mi matrimonio, ¿vale? Y con alguien que conocíamos ambos. Fui detective porque la intuición falla muy pocas veces, hasta que di con lo que pasaba. Yo lo perdoné y volví con él. Estuve casi un año tirándole en cara lo que había hecho. Y poco a poco, ese dolor que sentía se fue desvaneciendo. Yo la culpaba a ella, aunque a él se lo tiraba en cara. ¿Saben qué fue lo que hizo que en ese momento lo perdonara? No fue el amor que sentía. Fue el ego diciendo que ella no se lo iba a quedar. Tardé 7 años en darme cuenta de eso, pero tras decirlo en voz alta me sentí liberada. Tras esos 7 años, con la confianza totalmente destruida en él, pude dejar atrás esa parte y dejar de odiarla. Y mi matrimonio también acabó. Es verdad que al principio, de darme cuenta de que la parte del ego era quien lo había perdonado, sentía que había perdido 7 años de mi vida. Pero ahora ya no lo veo así. Lo veo como el tiempo que hizo falta para poder crecer como persona y ser una mejor versión de mí. Entre mujeres hay una fuerza increíble, pero también heridas viejas que todavía pesan. Nos enseñaron a competir, a compararnos, a pensar que solo hay espacio para una. Y cuando aparece una infidelidad, todo eso despierta el ego herido, la necesidad de sentirnos mejor que la otra, como si ganar esa comparación sirviera de consuelo. Pero la verdad es que ninguna gana, porque en esa batalla las dos terminan perdiendo. Una creyendo que robó algo y la otra creyendo que le quitaron algo que no le pertenecía. Y lo peor de todo esto es que mientras nos señalamos entre nosotras, el verdadero responsable, queda en el fondo casi invisible. Hay un momento en que el enojo se apaga y llega la claridad. Ahí entendemos que la otra mujer no fue la causa, fue el síntoma, el reflejo de algo que ya estaba roto aunque no lo queríamos ver. Y sí, duele, porque una parte de ti todavía busca la historia perfecta. Todavía quiere creer que si ella no hubiera aparecido, todo seguiría bien.
Pero cuando pasa el tiempo, ves que no era ella, era él. Era la falta de respeto, la falta de empatía y la falta de honestidad. También entiendes algo más profundo. No somos enemigas. Somos mujeres que en distintos momentos amamos a la misma persona sin saberlo. Y eso no nos convierte en rivales. Cuando dejas de culpar a la otra, recuperas algo muy valioso, tu dignidad. Porque ya no te desgastas en odio, ni en comparaciones, ni en demostrar que tú eras la oficial y ella era la otra. Empiezas a entender que ninguna de las dos merecía ser parte de un triángulo. Y desde ahí puedes sanar desde la empatía y no desde la rivalidad. Imagina que entre nosotras dejáramos de mirarnos con desconfianza y empezáramos a mirarnos con compasión. ¿Cuántas heridas emocionales dejarían de repetirse? Porque no es solo que él te haya traicionado, es que tú no necesitas traicionarte a ti misma manteniendo la guerra con otra mujer por alguien que no supo valorar a ninguna de las dos. Esa fase donde dices, yo no la odio, pero qué necesidad tenía de subir esa foto justo ahora. O cuando te prometes que no vas a mirar su perfil y terminas sabiendo hasta el nombre de su perro. Nos pasa, y nos pasa a todas. Porque el ego también sufre sus propias rupturas, pero cuando pasa la tormenta, te ríes un poco de ti misma y ahí sabes que estás sanando, que ya no se trata de quién fue mejor, sino de quién aprendió más. Y no solo pasa en el amor, también pasa en todos los niveles de la vida. En el trabajo, sentimos la presión de demostrar más, de compararnos y de medir nuestros logros contra los de otra mujer. En la amistad, a veces hay silencios cargados de celos o competencia implícita. En la familia puede haber rivalidad por reconocimiento, afecto o roles que creemos que nos corresponden. En las redes sociales parece que todo se trata de ver quién logra más, quién se ve mejor o quién lo hace todo perfecto. Es agotador y muchas veces no es competencia real, sino miedo, inseguridad y hábitos aprendidos. Nos enseñaron a creer que solo hay espacio para una, que destacar implica que la otra tiene que perder, que tu éxito disminuye el de otra mujer. Pero la verdad es que podemos brillar juntas, podemos celebrar los logros de otras sin que eso reste lo nuestro. Podemos apoyarnos, aprender y crecer compartiendo en lugar de comparando. La rivalidad, igual que culpar a la otra en el amor, es una trampa. Nos hace perder energía, nos desgasta emocionalmente y nos aleja de la empatía, de la solidaridad y del crecimiento compartido. Reconocerlo es el primer paso para liberarnos y empezar a construir relaciones más sanas, conscientes y poderosas entre nosotras en todos los ámbitos de la vida. Así que, si estás escuchando esto y te duele una traición, quiero que respires hondo y pienses en esto. Ella no te debía nada. Él sí. Y no necesitas odiar a ninguna mujer para sanar lo que alguien rompió en ti. Deja que el enojo se disuelva, no para justificar, sino para liberarte. Porque cuando dejas de culpar a la otra, te devuelves poder. Y cuando dejas de justificarlo a él, te devuelves dignidad. Ahí, justo ahí, empieza la paz. Esa que no depende de entender por qué te fallaron, sino de aceptar que ya no necesitas seguir peleando por alguien que no supo cuidarte. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Loca que Acompañada. Soy la que se complica y recuerda esto, no eras enemiga, eras herida. Y las heridas no se curan atacando, se curan entendiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio.